he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que al mirar la humildad de Santa María Virgen, la ensalzaste con la gracia de que tu unigénito naciese según la carne, y en este día la has coronado con la más excelsa gloria. Concédenos por su intercesión ser glorificados por ti, los que hemos sido salvados por el misterio de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a toda Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor,
ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Efratá, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré, porque la deseo. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Celebramos ya desde esta tarde, queridos hermanos, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos, conocida popularmente como la Virgen de Agosto. Hoy y mañana, festivo en nuestro país, porque en la mayoría de los pueblos y ciudades se celebra a la Santísima Virgen María. Y es verdad que la Virgen María tiene muchas festividades. Tenemos ahora la del día 15, la más grande, luego tendremos la de la Natividad, el 8 de septiembre, y tendremos la Natividad de la Virgen, la más teológica, las dos más teológicas, que son en el Adviento la Inmaculada y en el tiempo de la Navidad Santa María, Madre de Dios. Pero ¿qué es lo que celebramos hoy? Hoy celebramos la Pascua de María, el paso de la muerte a la vida. María murió, sí, María murió. Murió como toda criatura. Si murió su Hijo, María también murió. Sin embargo, desde el siglo I, ya en tiempos de los apóstoles, el pueblo cristiano, la comunidad apostólica, conmemora y celebra este misterio de la Asunción de la Virgen María. En el momento en el cual fueron a depositar el cadáver de la Virgen, cuentan los evangelios apócrifos, que se lo encontraron todo lleno de flores
y la Virgen María no estaba. Y es verdad que no podía conocer la corrupción aquella que había sido madre nada más y nada menos que del Mesías, del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una fiesta que no está marcada en la Sagrada Escritura. Nosotros creemos, hay tres elementos que fundamentan nuestra fe: lo que está revelado en la Sagrada Escritura, la mayoría de los misterios del Señor y de la Virgen están revelados en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio. Esas son las tres fuentes de la revelación. La Santísima Virgen María en el misterio de la Asunción aparece en la tradición del pueblo de Dios junto con la Inmaculada Concepción desde el siglo I. Es más, San Agustín en alguno de sus sermones ya habla en el siglo IV del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero no va a ser hasta 1950 cuando el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de la Virgen María. Muchos siglos antes, el pueblo de Dios, la fe del pueblo de Dios, ha venido celebrando este misterio. Y hoy, ¿qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que celebramos? Que una criatura como nosotros, una criatura humana, que no conoció el pecado porque fue concebida sin mancha y sin pecado original, una criatura como nosotros, sujeta a la temporalidad, sujeta a todo ese espacio y a esa vida humana que tenemos nosotros, ha sido glorificada, ensalzada como Madre de Dios y ha sido llevada a los cielos. Aquel cuadro que nos regalaron hace 3 años pone de manifiesto este misterio de la Asunción de la Virgen María. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que podemos vivir y celebrar hoy? Pues llenarnos de gozo, porque festejamos y celebramos a María. Y en segundo lugar, porque en María nosotros encontramos la puerta de esa vida eterna. ¿Qué es lo que llevó a María a encontrarse con esta gloria, con este gozo que hoy celebramos? Su fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y llenos de confianza en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María, presentemos nuestras súplicas al Padre. Por la Iglesia, que peregrina por el mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de las iglesias, divididas por el pecado, en comunión con María,
joven y todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, en comunión con María, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la mesa eucarística, anuncio del banquete del Reino Eterno, en comunión con María, intercesora nuestra ante su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, que te has dignado ensalzar a la Virgen María, glorificándola en cuerpo y alma, escucha nuestras oraciones y concédenos en tu bondad cuanto pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en la Asunción de la Santa Madre de Dios, para que nos merezca el perdón y nos mantenga en perpetua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor.
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de participar de la mesa celestial, imploramos tu misericordia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la asunción de la Madre de Dios, nos veamos libres de todos los males que nos acechan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis todos un feliz día de la Asunción de la Santísima Virgen María y que ella os acompañe en todo momento. Podéis ir en